El soldadito de plomo. Cuento de Hans Christian Andersen. Érase una vez 25 soldaditos de plomo, todos hermanos, pues habían sido moldeados en la misma vieja cuchara. Llevaban el fusil al hombro y miraban al frente, orgullosos, vestidos con resplandecientes chaquetas y pantalones azules. Lo primero que escucharon al abrirse la caja en la que venían fue una exclamación alegre: «¡Soldaditos de plomo!». La voz era de un niño pequeño que aplaudía emocionado, ya que eran su regalo de cumpleaños. Sin perder tiempo, los colocó en fila sobre la mesa. Todos los soldaditos eran iguales, salvo uno que tenía una particularidad: solo contaba con una pierna. Al parecer, al ser el último en fundirse, el plomo no alcanzó para terminarlo. Aún así se mantenía tan recto y firme sobre su única pierna como los demás sobre las dos. Y es precisamente de este soldadito del que voy a contar esta mágica historia. Sobre la mesa donde fueron alineados había muchos otros juguetes, aunque el que más llamaba la atención era un castillo de papel maravillosamente decorado. Por sus pequeñas ventanas podían verse los salones del interior. Frente al castillo, unos arbolitos rodeaban un pequeño espejo que hacía de lago, donde nadaban unos cisnes blancos hechos de cera. Todo el conjunto era encantador, pero lo más hermoso era una delicada bailarina que estaba de pie en la entrada del castillo. También era de papel y vestía un ligero vestido de muselina, tan claro como el aire. Llevaba una cinta azul cruzándole el hombro, como si fuera una banda, y en ella brillaba una lentejuela tan grande como su rostro. Mantenía los brazos en alto, y como alzaba tanto una de sus piernas, el soldadito de plomo no lograba verla, y creyó que ella, al igual que él, tenía una sola pierna. «Ella es la esposa que me gustaría tener», pensó. «Qué elegante es, y además vive en un castillo. Y yo apenas tengo una caja de cartón donde vivimos 25. No es lugar para alguien como ella. Pero no importa lo que pase, intentaré conocerla». Entonces se recostó detrás de una caja de tabaco que había sobre la mesa, y desde allí la contemplaba. La bailarina seguía firme, erguida sobre un solo pie, sin perder el equilibrio. Cuando cayó la noche, los otros soldaditos fueron guardados en su caja y todos en la casa se fueron a dormir. En ese momento, los juguetes despertaron y comenzaron sus juegos. Recibían visitas, discutían, bailaban. Los soldaditos intentaron unirse al alboroto empujando desde su caja, pero la tapa no cedió. Mientras tanto, los cascanueces daban saltos por el aire, y la tiza escribía bromas en la pizarra. El bullicio era tal, que incluso el canario despertó y comenzó a cantar versos en trinos melodiosos. Sin embargo, hubo dos que no se movieron ni un poco: el soldadito de plomo y la bailarina. Ella seguía en su pose, con los brazos en alto y en punta de pie. Él, tan inmóvil como ella, firme sobre su única pierna y sin apartar los ojos de su amada. Cuando el reloj marcó la medianoche y sonaron las 12 campanadas, de pronto la tapa de la caja de rapé se abrió. Pero no contenía tabaco, como cabría esperar. Lo que había dentro era un duende oscuro, como un pequeño muñeco con resorte. «Soldadito de plomo», gritó el duende. «¿Podrías dejar de mirar a la bailarina?». Pero el soldadito no respondió, fingió no oír nada. «Muy bien, ya verás mañana», añadió el duende con tono amenazante. Al día siguiente, cuando los niños despertaron, alguien colocó al soldadito en la ventana. No se sabe si fue cosa del duende o de una ráfaga de viento, pero la ventana se abrió de golpe y el soldadito cayó de cabeza desde el tercer piso. La caída fue terrible. Terminó con su única pierna en alto, apoyado sobre el casco, y la bayoneta hundida entre los adoquines de la calle fuera de la casa. El niño y la sirvienta bajaron rápidamente a buscarlo. Estuvieron a punto de pisarlo sin darse cuenta, pero no lograron encontrarlo. Si el soldadito hubiese gritado, «¡Estoy aquí!», lo habrían visto enseguida. Sin embargo, pensó que no era apropiado gritar, no mientras llevara el uniforme.
Poco después comenzó a llover. Primero unas gotas, luego un aguacero que no tardó en inundar la calle. Cuando la lluvia cesó, 2 muchachos pasaban por ahí. ¡Qué hallazgo!, dijo uno. Un soldadito de plomo. Vamos a ponerlo a navegar. Con unas hojas de periódico improvisaron un barquito, colocaron al soldadito en el centro y lo echaron a la corriente que corría por la cuneta. Mientras el barquito avanzaba, los muchachos lo seguían corriendo y aplaudiendo. Las olas de agua de lluvia eran fuertes y agitadas. El papel subía y bajaba con violencia, y giraba a tal velocidad que al soldadito le daban vueltas los pensamientos. Aún así no se movía. Seguía firme con su fusil al hombro y con la mirada al frente. De pronto el barquito fue arrastrado hacia una alcantarilla ancha y oscura, tan sombría como la caja donde había dormido. Me pregunto a dónde me llevará esto, pensó el soldadito. Estoy casi seguro de que todo es culpa del duende. Pero si la bailarina estuviera aquí conmigo, no me importaría que este túnel fuera el doble de oscuro. Justo entonces apareció una gran rata que vivía en ese lugar. ¿Dónde está tu pasaporte?, le dijo la rata. Enséñame el pasaporte ahora mismo. El soldadito no contestó. Apretó con más fuerza su fusil y se mantuvo firme. El barco siguió su curso velozmente, mientras la rata lo perseguía. Sus dientes rechinaban con furia, y lanzaba gritos a las ramitas y pajillas que pasaban flotando, como si esperara que lo ayudaran a detenerlo. Detengan a ese soldadito. No ha pagado el peaje ni me mostró su pasaporte, gritaba la rata desesperada. La corriente seguía creciendo con fuerza y el soldadito de plomo ya alcanzaba a ver la luz del día al final del túnel. Pero al mismo tiempo, un estruendo ensordecedor se hizo presente, uno tan fuerte que habría hecho temblar hasta al más valiente. Imaginen esto, justo en la salida de la alcantarilla, el agua caía con furia en un canal profundo, como si se tratara de una catarata inmensa. Para el pequeño soldado, aquello era tan aterrador como para nosotros lanzarnos en un bote por un abismo. Ya era demasiado tarde para retroceder. El barco de papel fue arrastrado sin remedio y cayó de golpe al canal. El soldadito se sostuvo erguido con toda la dignidad que pudo. Nadie podría decir que mostró miedo. La corriente hizo girar el barquito un par de veces, luego el agua comenzó a llenarlo. Estaba a punto de hundirse. El soldadito sentía el agua subirle hasta el cuello. El papel empapado empezaba a deshacerse. Poco a poco el agua lo cubría todo, y entonces pensó en la hermosa bailarina, en que nunca volvería a verla. En ese momento, una vieja marcha militar cruzó su mente. Adelante, guerrero valiente, adelante, te aguarda la muerte. El papel terminó por deshacerse por completo y el soldadito se hundió, pero no llegó muy lejos, pues en ese mismo instante un enorme pez se lo tragó de un bocado. Dentro de su estómago todo era oscuridad, incluso más que en el túnel, y el espacio era tan estrecho que apenas podía moverse. Aún así, permanecía recto, tumbado, pero con su fusil bien sujeto. De pronto, el pez empezó a agitarse con violencia. Se retorcía, daba vueltas, se movía con gran inquietud, hasta que por fin se quedó quieto. Pasado un rato, una luz repentina como un destello iluminó el interior. Era la luz del día. Entonces se oyó una voz. Un soldadito de plomo. El pez había sido pescado, llevado al mercado y vendido. Ahora estaba en la cocina, donde la cocinera lo abrió con un cuchillo. Y ahí, dentro del vientre del animal, lo encontró. Lo tomó con 2 dedos por la cintura y lo llevó a la sala, donde todos se acercaron a ver al extraño viajero que había recorrido el mundo dentro de un pez. Pero el soldadito no le prestó atención a nada de eso. Lo colocaron sobre la mesa y entonces, ¿qué sorpresas puede traer la vida? El soldadito de plomo se encontró en el mismo salón de antes. Todo estaba igual, los mismos niños, los mismos juguetes sobre la mesa y, frente al castillo de papel, seguía la delicada bailarina, todavía en equilibrio sobre una sola pierna,
con la otra alzada con gracia en el aire. Ella había sido tan firme como él. Aquello conmovió profundamente al soldadito. Estuvo a punto de llorar lágrimas de plomo, pero se contuvo. Un soldado no debía llorar, mucho menos cuando porta su uniforme. La miró con ternura y ella le devolvió la mirada. No hicieron falta palabras. De pronto, uno de los niños tomó al soldadito y sin razón alguna, lo arrojó a la chimenea. Fue un impulso repentino, aunque en el fondo todos sabíamos quién estaba detrás. Aquel muñeco de resorte, el duende de la caja. El soldadito cayó en medio de las llamas. Todo era luz y calor a su alrededor. No sabía si aquel ardor provenía del fuego o del sentimiento que lo envolvía por dentro. Había perdido sus brillantes colores, tal vez por todo lo vivido, tal vez por la intensidad de ese instante. Desde la chimenea, volvió a mirar a la bailarina. Ella también lo miró. Y justo cuando parecía que ya nada podía cambiar, una ráfaga de viento abrió una puerta. La corriente de aire se llevó a la bailarina como si fuera una hoja. Voló con ligereza hacia el fuego y cayó junto al soldadito. En un instante, una llama la envolvió por completo y desapareció en cenizas. Poco después, el soldadito también comenzó a derretirse, pero no perdió la firmeza. Permaneció recto con el fusil en alto hasta el final. A la mañana siguiente, cuando la sirvienta limpió la chimenea, entre las cenizas se encontró una pequeña figura. Era un corazón de plomo adornada con una lentejuela. Así es. De la bailarina no había quedado nada más que su lentejuela ennegrecida, como el carbón. Si te gustó esta historia, considera darle like, suscribirte y compartirlo. Se vienen más historias increíbles. No te las pierdas. Gracias por escuchar. Revisa los demás cuentos y audiolibros del canal. Aquí te dejo algunas recomendaciones. Te van a encantar.